algunos decían, algunas opiniones decían que era causada por la vacuna. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos esa no se aplica. En Estados Unidos solamente aplicaron las vacunas que ellos produjeron. ¿Y cuáles produjeron? Pfizer y Johnson y Johnson, aunque Johnson y Johnson tenía menos posibilidad de protección, a diferencia de la Pfizer, que hasta ahorita es la más, digamos que la más alta. También produjeron una que se llama Moderna en Estados Unidos y que esta se la aplicaron solamente a ciertos sectores de la población estadounidense. Esas tres son las que ellos impulsaron, y cuando iban turistas aplicaban la de Johnson y Johnson, aunque tenía menos protección. ¿Qué vacunas tienen ustedes? ¿Todos se vacunaron aquí o alguien fue a vacunarse a Estados Unidos? De aquí, maestra. Yo digo que a mí me pusieron la Pfizer, Ajá. la CanSino y la Moderna. Y con la Moderna sí me dio reacción. Sí tuve 3 días como que era fiebre, pero no era fiebre. Sí, Dolor sí. de cuerpo cortado, mucho dolor de cabeza. Y no, la Moderna es la que a mí me afectó más. Ajá. ¿Y alguien de ustedes aplicaron la AstraZeneca? A los jóvenes a unos jóvenes les pusieron Pfizer aquí en la capital, porque cuando quisieron aplicarles otra no fueron a vacunarse. Entonces les pusieron la Pfizer, pero sí hubo pues un debate en términos científicos, y entonces empezaron a escribir los impulsores de la AstraZeneca, a hacer artículos científicos y a mostrar cuál fue los efectos de su investigación para poder quitarle ese estigma que se generó, porque supuestamente a personas que se le aplicó se le hicieron coágulos, pero bueno, eso al final no fue el 100% demostrado. Solamente traigo el ejemplo a colación en virtud de que estamos hablando de los textos científicos que tienen como objetivo transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación, en este caso en materia de vacunas. Las características de los textos científicos es que tratan temas, situaciones que requieren de un lenguaje, de un registro y de una forma de abordaje muy específica, es decir, términos científicos. Aquí el lenguaje utilizado en los textos científicos, pues se utilizan una terminología o léxico especializado, en este caso de medicina o de otro tipo de materias científicas propios para explicar el tema de las vacunas, pero también puede ser en materia de biología, de física, de química, etc. La objetividad del texto científico es fundamental porque basa su contenido en datos concretos, verificables, reproducibles, buscan transmitir al lector aspectos de la realidad abordados con rigor metódico. La subjetividad en este sentido se encuentra minimizada, es decir, en una investigación científica no dejan a la subjetividad, es decir, no hay suposiciones, al contrario, debe haber comprobaciones. Debe haber claridad en los conocimientos que sean comunicados al lector, sin ambigüedades o sutilezas, con una sintaxis limpia y ordenada. Y es muy importante tener una buena sintaxis. Hay personas, por ejemplo, periodistas que escriben, digamos, sin sintaxis. Hay columnas periodísticas, por eso el objetivo de la primera clase es que ustedes analizaran una columna. Ahorita veo a ver si puedo mandarles algunos links de columnas periodísticas para que ustedes las analicen. El texto científico debe tener formalidad. El tema es presentado y expuesto en un registro formal de escritura, con distancia y objetividad. Existe una variedad considerable de textos científicos. Algunos ejemplos son los informes, artículos, tesis, monografías, manuales escolares o didácticos, obras de divulgación, libros y revistas, en general sobre temas de ciencias de la salud, sociales, matemáticas, física, química y biológica.
Un artículo de divulgación científica es un texto escrito por especialistas sobre un tema con el fin de difundir conocimiento al público. Los artículos de divulgación se caracterizan por ser un texto que expone y explica hechos, conceptos, ideas o descubrimientos sobre un área o disciplina utilizando un lenguaje claro, sintético y común al público no especializado. No es lo mismo que nosotros, que no sabemos de términos médicos, leamos un artículo que está escrito con el objetivo de una divulgación del conocimiento científico, a diferencia de un médico o un químico que pueda leer un artículo científico en donde esté hablando de fórmulas o de puros términos estrictamente científicos, médicos o en materia de química. La estructura de un texto científico es la siguiente. Tiene el título, obviamente es el tema y la formulación del problema, los autores, personas que realizaron la investigación, el resumen, una breve explicación del tema que será abordado, sus puntos principales, una introducción donde presenta la investigación, el problema a tratar, la hipótesis, las justificaciones y obviamente la metodología, el método y los materiales utilizados para que quien lo lea se pueda aceptar, para que quien lo lea pueda aceptar que esa investigación es correcta, pues hay un tema importante que es revisar la metodología, cómo se hizo esa investigación. También en materias de carácter humanitario, es decir, en sociales, también puede considerarse un texto con estas características de científico, puesto que se puede hacer una investigación. Y esa investigación que esté debidamente comprobada, por ejemplo, si hacen una encuesta con con una fórmula bien realizada, con un objeto de estudio bien delimitado, etcétera. Entonces también se puede considerar, siempre y cuando la metodología sea adecuada y, por supuesto, sea verificada. Tiene que tener una recolección de datos en donde haya un proceso definido para tomar los datos de la investigación, los resultados obtenidos, un análisis de los resultados en función de la hipótesis planteada, una conclusión en donde se cierre el texto presentado y entonces se señalen los aspectos más relevantes de la investigación, sus hallazgos, sus conclusiones. Y obviamente una bibliografía o fuentes de consulta, porque bueno, ya en estos tiempos no solamente tú checas libros, sino también artículos, revistas y sobre todo en material a través del internet. Eso es un texto científico, ¿sí? Ahora vamos a revisar qué es un texto técnico. Se puede considerar una tipología textual que presenta las metodologías o los procesos necesarios para aplicar y desenvolver una serie de actividades y conocimientos científicos. En este sentido, el texto técnico cuenta con un discurso claro, preciso, coherente, que orienta al lector a lo largo del desarrollo de una actividad o práctica que puede incluir la aplicación de metodologías y herramientas que le resulten ajenas. Los textos técnicos se caracterizan por ser descriptivos y demostrativos. Esto se debe a que expone un proceso en donde aplica diversos conocimientos científicos y también puede dar a conocer las particularidades de los instrumentos a emplear. El texto técnico suele estar relacionado con el texto científico y ambos presentan contenidos que surgen de una investigación científica con el objetivo de exponer, de transmitir, de explicar el proceso y las instrucciones que se deben seguir en determinadas áreas del conocimiento del desarrollo humano. Pongo de ejemplo el tema del COVID por ser tan reciente y porque ustedes recordarán, al principio de la pandemia mucha gente no se quería vacunar. Incluso, fíjense ustedes, cuando les aplicaban la vacuna en Estados Unidos, a todas las personas les hacían firmar un papel donde no se hacía responsable el gobierno norteamericano de las secuelas que pudiera tener, porque la Pfizer, digamos que aunque era una vacuna que es la mejor, aún en ese documento pues no estaba todavía consolidada. ¿Alguno de ustedes firmaron algún documento cuando les aplicaban las vacunas? ¿No? No, maestro.
Sí, sí se firmó consentimiento y nos pedían la copia de la credencial del lector. Pero no un documento donde decía que si tenía efectos nocivos, tal, tal, Sí, tal. sí, las ¿Sí? dos primeras Yo no sí. lo leí. ¿No Yo la nada leyó más lo Armando? firmé. Yo me acuerdo que en la Pfizer sí te lo daban, Es pero que bueno, sí, pero, llegabas con las enfermeras hey, y te entregabas tu hoja de que hiciste el registro en línea, ajá, entonces se partían dos y a hey. uno, los dos los firmabas y uno te lo quedabas tú y el otro se lo quedaban Pero no, ellas. ajá, pero Ese es no tu decía, comprobante, tu sí, pero comprobante no de decía de los efectos, Anhelo, sí decía. No, No ese sé. no. No, a mí sí me hicieron firmar uno aparte. Ah, A ok, mí me lo mandaron por correo y ajá, ellos también lo tenían, que era ¿qué le dije? La Cancino y ujú. la otra, Moderna, no, la Moderna no, no, con la Moderna no, con la otra que nos pusieron. Me pusieron de tres diferentes, pero el otro no me acuerdo. qué bárbaro. Pero Bueno, pues entonces tiene muchos anticuerpos usted, no se ha enfermado, Ay, con la Moderna sí me puse mala, maestra. Nomás 2, 3 días, ¿verdad? Pero sí, nada pero más. lo importante es que, bueno, ahorita sigue habiendo COVID, fíjense ustedes, sigue habiendo COVID. Sin embargo, me dicen algunos amigos médicos que es menor, o sea, si te vacunaste, tienes una alta posibilidad de que te enfermas, pero no llegas a la muerte, como sí sucedió al principio, en donde a la persona que le daba COVID y era persona adulta mayor, pues tenía una alta probabilidad de fallecer. Bueno, entonces, si se fijan, regresando al tema de la exposición, tenemos dos tipos de textos, un texto científico y un texto técnico que son similares, solamente que el técnico se caracteriza por ser descriptivo y demostrativo y lo que busca es especificar con claridad el conocimiento científico. Digamos que un texto técnico nosotros no podríamos entenderlo porque vendrían puros conceptos y términos y un lenguaje estrictamente científico. Textos técnicos pueden ser manuales, instructivos, catálogos, planes, etc. Las características de los textos técnicos es que el contenido se presenta de manera clara, coherente y concisa, se usa un lenguaje técnico, puede presentar neologismos y creación de terminologías. Neologismo es una palabra que se introduce en una lengua a fuerza del uso. Ejemplo, ciberespacio, o nosotros los llamamos extranjerismos. Y así tenemos un montón, nosotros que estamos tan cerca de Estados Unidos, tenemos un montón de términos que ya la gente los dice de manera ordinaria y muchas veces ni siquiera sabe su contenido. Por ejemplo, ustedes han escuchado que la gente dice, es que a mi hijo le hicieron bullying, ¿cierto? ¿Sí han escuchado ese término? Sí, ese sí. Sobre ¿Y qué, todo se da mucho en la secundaria. qué será la palabra bullying? ¿O qué será su contenido? ¿Qué significará? Armando, ya se nos Ah, fue. pues es que traducción Bullying. literal al español no tiene, pero lo podemos interpretar como acoso escolar. Ajá. Y si se analiza bien esa figura, acoso escolar es que sea entre dos iguales, o sea, dos alumnos o alumno y alumna, pero del mismo nivel, digamos, de la misma escuela. Pero ustedes han escuchado que dicen, es que el profe le hace bullying a mi hijo. O No, sea, sí, con el ánimo de decir que lo agrede o que lo violenta. Y es incorrecto porque bullying en estricto sentido de la palabra y en estricto sentido de su contenido significa acoso escolar entre iguales. Si hay una afectación de un profe a un alumno, eso no es bullying, eso ya es violencia porque es adulto y el otro es menor de edad. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a la incorporación a nuestro lenguaje cotidiano de este tipo de llamados extranjerismos que lo usamos de manera muy común, pero en realidad su traducción o su contenido no es tan certero. Entonces, en los textos técnicos
se pueden utilizar pues este tipo de palabras o neologismos con el objetivo de explicar de manera específica un tema. El texto técnico es un texto obviamente argumentativo que evita presentar información que pueda generar ambigüedad, por lo que presenta especial atención en el uso del lenguaje. Las afirmaciones se presentan de manera objetiva y verdadera. Su finalidad es transmitir una información de carácter universal, de fácil traducción y comprensión para el lector, y describe la aplicación de métodos y el correcto uso de herramientas. Eso es un texto técnico. Un texto administrativo está destinado a formalizar la comunicación dentro de una institución. Se puede incluir trabajadores, distintas estancias, o en una escuela, entre maestros, estudiantes, o en una empresa, entre clientes, y pueden ser, por ejemplo, memorándum, oficios, informes, minutas, actas de reunión, constancias. Todos sabemos escribir un oficio, ¿verdad? Sí. ¿Jóvenes? ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Bueno, la diferencia de un oficio y de un memorándum, ¿cuál será? Pues un memorándum es cuando se maneja algo a nivel interno. Un oficio es Ajá. cuando ya va de una secretaría a otra. Ajá. Ok. ¿Y la estructura es igual? El oficio es un poquito más largo y el memorándum es como de media carta más o menos. Ok. La diferencia entre una minuta y una acta de una reunión. Las dos se llevan a cabo o sea, regularmente se utilizan para llevar a cabo lo de una reunión, pero ¿cuál será la diferencia? El sitio en donde se redacta, ¿no? La minuta es durante una reunión legal. El otro es para reuniones más informales, entre comillas, o sea, que no son legales. No, las dos son legales y las dos son formales. Maestra, ¿no radica más bien en que la minuta es una cuestión como que puede tener algún carácter jurídico o de sustento, por así decir, y la otra como meramente informativa? Sí, correcto. Cuando haces una minuta, estás escribiendo ahí como los acuerdos, así de manera más, digamos, más general, y un acta ya tiene una estructura jurídica ya más bien elaborada. Y, por ejemplo, aquí dice los elementos que la contienen, en el que se precisa el título, la introducción, un orden del día, el desarrollo del orden del día, y vas abordando, digamos, punto del orden del día por punto del orden del día, y ahí se dice, en este punto se hizo esto, se acordó, a favor, en contra, etcétera. Y la minuta es como más general, sin necesidad pues de un desarrollo tan especializado como en el acta. Pero sí, las dos se utilizan, o se supone se deben de utilizar en temas obviamente legales y formales, ¿sí? Entonces, un texto administrativo, ya dijimos, tiene un título, una introducción, un cuerpo, conclusiones y a veces también recomendaciones. Entonces, esto ya lo dijimos. El texto administrativo es un documento por medio del cual se solicita algo, sea un organismo público, una autoridad, y su formato es introducción, la comunicación que consta de exposición de motivos, por lo que hace la petición, y el cierre que consta del lugar, la fecha, la firma, entre otras cuestiones. Entonces, los textos científicos, ya dijimos cuáles son sus características, los textos técnicos y ahora estos textos administrativos. Ustedes, como estudiantes de Desarrollo y Gestión Pública, deben saberse elaborar todos estos documentos, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Deben de aprender, o todos deben saber, digo, asumo que ya lo saben, ¿verdad? Que tienen que ver con oficios, memorándum, minutas, actas, todos los documentos que se llevan a cabo en la administración pública, porque van a creer ustedes que hay alumnos de derecho
que salen de la facultad y no saben hacer un oficio. Imagínense ustedes, o no saben hacer un memorándum, o no saben hacer levante un acta de esta reunión y no saben. Eso sí es terrible. Entonces, sí es importante que ustedes como estudiantes los conozcan y lo aprendan a redactar. Ahora, en ambientes muy especializados, pues los formatos son otros. Por ejemplo, si van a ustedes a solicitar unas copias de un juzgado dentro de un juicio, pues hay un formato específico. Ciertamente si lo hacen, digamos, no con la ortodoxia, no es que se los vayan a negar, pero más vale que estén preparados cuando vayan a solicitar un oficio, cuando vayan a realizar un memorándum o un documento administrativo. Por ejemplo, ustedes cuando salgan de la carrera deberán tener los conocimientos necesarios para hacer un plan de desarrollo estatal, un plan de desarrollo municipal o cooperar para hacer hasta un diseño de un plan de desarrollo nacional. ¿Quién me dice qué partes debe tener un plan de desarrollo? Eso ya lo vieron, ¿verdad? En alguna materia. ¿Sí o no? Es que sí lo vimos, pero no me acuerdo qué partes tiene. Ajá. ¿A Fabián? No los recuerdo bien, no sé. Uh-huh. Bueno, yo digo que sí, a grandes rasgos, pues tiene que tener los objetivos y hasta Ajá. dónde quiere llegar, ¿no? La meta hasta dónde Correcto. quiere Sí. llegar, y ya de ahí, pues. Primeramente, acuérdense, un plan de desarrollo debe tener un diagnóstico, porque no van a empezar a planear si no saben sobre qué están planeando. Entonces, tiene que tener un diagnóstico. Si es un plan estatal, pues un diagnóstico en las distintas áreas, ¿verdad? Económica, del campo, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, primero deben tener un diagnóstico. Y una vez que tengan el diagnóstico, entonces ahora sí realizar lo que plantean él, que es determinar los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y mecanismos de evaluación. Todo eso debe tener un plan estatal de desarrollo o un plan municipal o un plan nacional. Y obviamente en la estructura de su documento debe tener obviamente un índice, una introducción, el diagnóstico, y después del diagnóstico establecer objetivos, estrategias, líneas de acción para cada uno de los rubros. Pueden dividirlo en ejes. Regularmente los gobiernos lo dividen en ejes del desarrollo, de la seguridad, desarrollo económico, seguridad, del campo, etcétera. Y luego dentro de cada rubro, algunos planes ponen el diagnóstico primero en ese capítulo, por ejemplo, el campo, diagnóstico del campo, y luego ya después de que dijeron la problemática, porque el diagnóstico es la problemática, ahora se hacen la propuesta para resolver esa problemática, que es el objetivo, la estrategia y la línea de acción. Y al final, después de esos ejes, deben de establecer los indicadores, cómo van a medir. Acuérdense que lo que no se mide, pues realmente no puede evaluarse. ¿Cómo van a medir que ese plan estatal se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo? Y deben tener un mecanismo de evaluación que regularmente deben ser externos, y los gobiernos, bueno, pues realmente no lo aplican. Más o menos, y ese sería un texto técnico de manera específica. Bueno, entonces ya vimos textos científico, técnico y administrativo. Ahora vamos a analizar texto periodístico. El texto periodístico es un escrito que ahorita ya con el desarrollo de las tecnologías también puede ser un audiovisual, es decir, puede ser video o solamente puede ser en audio, los llamados podcasts, y se deriva del ejercicio del periodismo o la comunicación social. Y se trata de una labor de contar historias que pueden asumirse como una forma de argumentar y producir conocimiento, porque todo texto periodístico debe presentar una tesis, establecer el tono de un relato, contar la historia teniendo en cuenta el contexto, la diversidad de las fuentes y los documentos. Además de contar la historia, el texto periodístico debe ofrecer criterios de interpretación para la historia que se cuenta. Ese texto periodístico
se basa en un proceso hermenéutico en el cual se va primero a la realidad, los hechos, las obras, los personajes, los documentos, los textos, las vivencias, las describen y obviamente comprenderlas y explicarlas. Siempre y cuando no sean inventados, acuérdense, se supone que el texto periodístico debe ser objetivo, veraz y también debe ser oportuno. Estos son los géneros periodísticos. Género de opinión, que puede ser un artículo, una columna, un editorial, una entrevista. Género informativo pueden ser noticias, reportajes, la entrevista. Y géneros interpretativos, que puede ser un reportaje interpretativo, una entrevista o una crónica. Las notas periodísticas que yo les mandé para que las revisaran, ¿qué tipo de género periodístico son? ¿Sí las leyeron, Informativo, verdad? maestra. Sí, informativo, correcto, pero dentro de estos que tengo aquí en la pantalla, ¿de cuál será? Será género informativo, correcto, y dentro de ese género informativo, ¿cuál será? De los tres que está ahí. Noticia, reportaje o entrevista. No, perdón, noticias más bien. No, está bien reportaje, Fabián. Son reportajes porque ellos están, no solamente es una noticia, sino que hacen investigación y citan fuentes y entonces lo convierten en un reportaje. ¿Sí los leyeron? ¿Les leyeron los tres? Es que yo los imprimí para poderlos leer. ¿Sí los leyeron? Sí, maestra. A ver, entonces, ¿quién me hace una opinión del primero de los artículos tomando en cuenta qué tipo de argumentos utilizaron? El de la Sedena expandió su poder. Fue el primero. ¿Quién me hace una opinión de eso? No entendí, maestra. ¿Puede repetir? Sí, o sea, de este artículo, la tarea es que íbamos a hacer, acuérdense que es que íbamos a leer párrafo por párrafo e identificar qué tipo de argumentos se utilizaron. Yo los imprimí y les fui escribiendo a un lado del párrafo, le fui escribiendo qué tipo de argumentos o cuál es la idea central para poder entenderlo. No sé si lo hicieron así, de párrafo por párrafo o de manera general. ¿O no lo hicieron? ¿Sí los leyeron? Sí, maestra. Mire, pues yo así párrafo por párrafo no lo agarré. Yo lo agarré así como que de... General. Pues más o menos. Ahí. Yo le puse que era un enfoque lógico por las argumentaciones de las causas, ¿sí? Donde estaba explicando cómo una organización dio su versión de los hechos, pero no es así, ¿verdad? O sea, en datos de la persona que fue violentada, y en datos de lo que integró la CIDH, sí, son otros. Y yo al último le puse que era un enfoque lógico, donde expone el presidente para defender al ejército ante la CIDH. Ok, ¿quién más? ¿Quién más lo leyó? Armando. Sí, yo sí leí los tres, pero no, tampoco lo hice párrafo por párrafo. Yo sí me enfoqué más bien como que en ideas generales, lo que iba hablando cada texto, ¿no? Cómo lo iban, pues, argumentando, que era el punto. Sí. Pero párrafo por párrafo no, se me hizo de cierta forma, de autoridad la forma de argumentación, aunque no tenían fuentes como tal. Sí mencionaban, por ejemplo, lo de el artículo que se reformó para que no pudieran investigar dentro de la Sedena. Entonces de ahí por el simple hecho de mencionar el artículo se me hizo de autoridad y era lo que tenía la duda si es así
o forzosamente tiene que ser o sea, si ya aparece algún artículo, algún nombre, ya es de autoridad o tiene que ser parte del sustento argumentativo. No sé si me No, explico. ajá, sí es de autoridad, pero como también dice Anel, hay muchos argumentos de causa y lo que hace es que los enlaza el argumento de causa con el argumento de autoridad para ir construyendo su historia. En este artículo de la Sedena expandió su poder, ya leyó, sí vio que ya aparecen 2 zacatecanos, Armando, o ya no se acuerda. No, sí lo busqué el nombre de la diputada y no lo hallé. Lo que me di cuenta también quizás, viene como cortado el texto en la imagen del ¿cómo se Bueno, llama? Que subió a la plataforma. ajá, miren, Como en que hay esos más parte, pero sí, no la vemos. a lo mejor ya no lo vieron. Por eso es tan importante que cuando analicen un texto lo hagan párrafo por párrafo, porque así permite un desarrollo. Me dice Ariata que sí está cortado el que subí. Bueno, a lo mejor sí no lo acomodé bien. Bueno, el artículo, ¿qué dice? El artículo dice que la Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado una intensa actividad con los parlamentarios para que se modifiquen varias leyes en su beneficio a partir de que se les otorguen nuevas atribuciones. Y ellos hablan de que cuando se iba a modificar el artículo 94 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la Sedena hizo todo lo posible para que ese artículo no fuera aprobado en términos de lo que estaban solicitando los colectivos de personas desaparecidas, porque les permitiría ingresar a las bases militares, a los espacios de los militares, a las bases de datos de los militares para buscar información. Y así como lo solicitó la Sedena, así quedó aprobado. Es decir, los legisladores hicieron caso a la Secretaría de la Defensa Nacional en ese rubro. Esa es la primera parte. Pero luego sigue narrando la historia en donde dice que todo esto se ha hecho a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Defensa Nacional y narra específicamente cómo esta unidad va haciendo enlaces tanto con la Consejería Jurídica como con los legisladores para ir construyendo un marco jurídico a su beneficio o a su propio interés. Y luego habla también de cómo se llevó a cabo una reunión en las últimas hojas, quizás esas no se la pasa, y fue donde quedó cortado, en donde dice que la Sedena tuvo el 21 de agosto de 2020 una reunión con la senadora zacatecana Giovanna Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo, en donde le presentaron unas reformas y ella aseguró que su grupo parlamentario los apoyaría y que incluso el senador Monreal estaría dispuesto a acompañarlos con esa reforma. Después, más adelante en el texto narra cómo un legislador del PT presenta una reforma con el texto casi igual que el que le había presentado la Sedena a la senadora petista. Y al final del texto habla también como otro periódico u otro medio de comunicación que se llama Animal Político documentó que la Sedena elaboró una reforma al Código Penal y al Código Federal de Procedimientos Penales que planteaba penas de cárcel oficiosa a las personas que sin autorización accedan, conozcan, posean o manipulen información catalogada como de seguridad nacional. Y esta reforma que fue propuesta por la Sedena, más tarde, el 29 de septiembre del 2020, fue presentada por el senador Monreal como una iniciativa propia. Por eso les digo, tienen que leer y hacer el análisis párrafo por párrafo, porque en cada párrafo viene un argumento distinto, que al final todos se concatenan para concluir cómo la Secretaría de Defensa Nacional, mediante el cabildeo con los legisladores, con los políticos y con
con los jueces, pues ha logrado un marco jurídico a favor. Sí, acuérdense que van a hacerme por lo menos uno de los 3, así como yo se los pido para que, yo sé que les pareciera cansado, pero es una metodología, es una forma pedagógica para que puedan ustedes identificar los argumentos y puedan identificar el texto, su contenido, porque solamente me hablan de ideas generales, pero no me hablan del contenido sustancial del artículo. ¿Alguien más que haya revisado otro de los artículos? ¿Quién más? Yo revisé el tercero, maestra. Ok, el tercero. Muy bien. ¿Qué encontró usted en el tercero? Mire, lo abro, permítame, maestra. Sí. No sé si quiera que se lo lea todo, maestra, o se lo presento, o no sé. No, más bien si quiere platicarnos Bueno. qué argumentos encontró y el contenido del artículo, porque, o sea, dicen es que yo los leen de manera general, pero no, Sí. no encontramos o tenemos que tener la capacidad para encontrar los principales argumentos. A ver, adelante usted. Espero que esté bien, maestra. Sí, fue ahora sí que la nota periodista de proceso fue Ajá. la lucha contra el huachicoleo, dice afanosa pero estéril. En esto habla ahora sí de los documentos filtrados por el colectivo de Guacamaya. Ya hablamos de que fueron varios documentos, entre ellos se filtraron pues la mayoría de los correos y todo lo que implicaban en lo de seguridad, en la Sedena prácticamente. Ahora sí que en la introducción yo chequé que utiliza un argumento de autoridad, puesto que se basa en documentos hackeados por el colectivo y son documentos que salen ahora sí que el sustento es que salen de la misma, ahora sí, de la misma Sedena, ¿verdad? Correcto. Luego ya habla da ¿cómo se llama? Un breve, en un párrafo, ahora sí que utiliza como un enfoque lógico, porque pone énfasis a la lucha que el presidente hacía del huachicoleo, porque hablamos de que ahora sí inició su sexenio prácticamente con la lucha al huachicoleo ahora sí que recordamos que fue buscar cabezas y entre ellos recordamos la tragedia que hubo precisamente derivado de todo el crecimiento y todo lo que tenía a su alrededor el problema del huachicoleo. Entonces, ese mismo destapa más elementos y bueno, van a ser analizados a continuación. Luego habla del general Eduardo León Trawitz, que huyó al país. Recordamos que allá consiguió como una especie de amparo donde pues lo tienen ahí así como si estuviera libre, nada más con un brazalete, ¿verdad? Nada más para que estarlo checando, ¿verdad? Y debido a esa lucha que inició en ese sexenio para combatir ese delito, huye uno de sus principales operadores, que es el general Eduardo León Trawitz, de los principales, la cual da pie, ahora sí, a la primer premisa, creo yo, la cual consta como origen a la impunidad causante de, entre otras cosas, la tragedia que fue la siguiente de Tlahuetlilpan. Sí. Ahí continuamos con el argumento de autoridad, ya que nos muestra los datos y hechos que sustentan las consecuencias de precisamente que fue el estallido y todas esas cosas que recordamos. En otra sección está utilizando como una segunda premisa que considero yo, ya que fue uno de los detonantes de la tragedia, porque habla en esa acción, esa decisión provocó el desabasto de combustible en varias entidades, incluida la Ciudad de México, y esto causó compras de pánicos, escasez de productos por la falta de gasolina para transportar. Y eso nos tocó hasta acá Zacatecas. Yo me acuerdo que aquí hubo compras de pánico donde íbamos a las gasolineras para llenar el tanque, y si se podía hasta llenaban a alguien garrafones y cosas de esas, ¿verdad? Pero ese fue ahora sí que se orillaron a cerrar los ductos y orillaron, bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de eso porque a fin de cuentas es un tema donde estaba muy bien estructurado por la delincuencia, ¿verdad? Estaba muy bien trabajado ya por décadas, por años, que entonces iba a estar muy complicado como que pararlo en seco, y eso orilló como que a la tragedia prácticamente, ¿sí? Que la gente estuviera ahora sí que orientada, ahora sí, a fin de cuentas se acorraló porque para muchas familias es el sustento.
Entonces hay otra, podríamos decir que es la conclusión, que es la desesperación de los efectos por las acciones de gobierno, ¿verdad? Que dijo, voy a cerrar los ductos y ahí la tragedia. Ahora sí que existen gran cantidad de videos, no sé si se acuerdan ustedes, incluso hay unos donde muestra donde los lugareños amenazan a elementos, eso no sale en el escrito, pero amenazan a elementos del ejército mexicano para detenerlos y continuar a vista de ellos con la ordeña de los ductos, y pues recordemos que parecía una regadera donde se bañaban todos con el mismo, lo mismo que salía, ¿verdad?, de los ductos, ¿verdad?, para continuar con el robo descarado, imprudente, digo yo. Pues ahí cobró la vida y desgracia para muchas familias, ¿verdad?, que a fin de cuentas pues dependían de eso también, porque ya era un modo de vivir. Y ya después habla varios puntos que pese al que fue, no sé, bueno, va a estar un poco largo el texto porque yo me di a la tarea de investigar el artículo completo y ya después en conclusión, yo digo, aunque el gobierno demuestre grandes ahorros, que eso fue unas partes del texto, por la lucha con estos grupos, es un hecho que falta mucho y la filtración de esta información lo demuestra, puesto que eh, destapa la situación real de este problema, la cual está muy arraigado, ya que se ha convertido en un modo de vivir de muchas familias, a las cuales se les utiliza como presas de las carencias, o así, son presas de las carencias de la zona, la organización de grupos de la delincuencia organizada y de la misma corrupción que se corrompe a funcionarios y elementos encargados para cuidar a nuestro país, que fue el caso justamente del general, Coronel, ¿verdad? general, Entonces, sí, a fin de correcto. cuentas, como en General. conclusión, siento que Si tanto nos la corrupción. desconectamos, nos volvemos a conectar, por favor. Adelante. Bueno, ya prácticamente sería todo. O sea, como conclusión, creo Ujú, que es un tema muy arraigado, un tema muy ujú, complicado de quitarlo de tajo, porque es un modo de vivir ya de las familias de muchos lugares, donde la misma delincuencia organizada los invita o los junta para que vivan de eso, y ya ahora ajá. sí que forman parte de, y yo creo que las decisiones que tome un gobierno, como fue en este caso, pues no tan fácil va a cambiar la Ujú, situación. Lo único que hacen es acorralar a la gente y a las familias, que a fin de cuentas ni siquiera son los beneficiarios de tal corrupción, porque sabemos que se destaparon muchas cosas en Pemex, donde funcionarios, ujú. donde generales, donde, o sea, es un tema muy arraigado que es muy complicado, pero ahora sí que este tipo de noticias nos vienen a destapar toda esa cloaca, ¿verdad?, de lo Sí, que existe. correcto. Y además, habla pues al final, la conclusión a la que llega el artículo es que a pesar del esfuerzo, es una impunidad porque no se ha sentenciado a nadie. En Así todos es. estos años hay creo que 21 personas acusadas. Este general de más alto mando está en Canadá Ujú. llevando su proceso en su casa con un brazalete, pero no en prisión, y los que están aquí en prisión no avanza el proceso. Es decir, a pesar de todo lo que se hizo, no hay un solo sentenciado, y la lucha contra el robo de este De Huachicol. hidrocarburo, ajá, simple y sencillamente no ha dado los frutos que se supone que debía de dar, o la imagen que se pretendió impulsar desde el gobierno federal. Y Sin además, dejar de mencionar las muertes que ha habido, ¿verdad, maestra? correcto, porque dices, bueno, empiezas la lucha y dices, bueno, pues hay pérdidas millonarias, ok, pero aquí lo grave es que hubo pérdidas humanas en un hecho específico, este de Hidalgo. Entonces, es muy lamentable pues el tema, pero sí, como usted lo analiza, o sea, ir leyendo apartado por apartado, encontrar los argumentos. Fundamentalmente tiene argumentos de autoridad, Ujú. también algunos argumentos de causas para poder enlazar y construir la historia y platicar la historia, pero si se fijan, pues los demás también así están construidos. Ahorita no sé si alguien haya leído el segundo artículo, el artículo que habla sobre el rechazo de la Sedena en temas de organismos internacionales de derechos humanos. ¿Alguien lo leyó? O más bien alguien lo analizó. ¿No? ¿Ninguno, compañeros?
Ariadna. No, ni Luis, ni Crescencio. Aarón. Sí necesito que hagan su tarea, jóvenes, porque si no, no se le da continuidad a los contenidos de los que yo les explico. O sea, pareciera cansado el de que yo les diga que lo analicen por párrafo, pero eso es una metodología para que ustedes puedan entender a profundidad un texto. Entonces, yo creo que si háganlo de todas maneras y lo van a subir a la plataforma, si no pueden hacer todos, pues por lo menos hagan uno. Ahorita que se desconecta nos volvemos a conectar. Bueno, el rechazo al escrutinio internacional de derechos humanos es un artículo muy, muy interesante porque documenta, por lo tanto tiene argumentos de autoridad, precisamente con los mismos correos de la Sedena que hackeó este colectivo denominado Guacamayas, en donde todas las recomendaciones que han hecho, todas las recomendaciones que han hecho organismos internacionales, la Sedena simple y sencillamente los descalifica. Empieza el texto señalando cómo en diciembre de 2020 la Cancillería de México no estuvo de acuerdo con lo que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a Ernestina Asensio Rosario, una mujer que fue violada por 4 militares y que a consecuencia de ello murió. Creo que ya se va a terminar, maestra. Sí.